Enzo Maqueira, ¿cómo va? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bueno, yo me acuerdo de Electrónica. ¿Te acuerdas de Electrónica? 10 años pasaron. Este año se cumplen 10 años de Electrónica. Se va a reeditar. Estamos en eso, estamos viendo, ¿viste? Es un momento complicado también para los libros, como bien dijiste. Las editoriales están haciendo cuentas una vez más, así que vamos a ver, pero esperemos que sí. Bueno, pero tenemos Higiene Sexual del Soltero, que Así me es. divertí muchísimo porque además es un manual contra el machismo. Sí. ¿O no? Intenta hacer una especie de manifiesto en donde los hombres puedan leer y darse cuenta de cómo el patriarcado también nos metió ficha a nosotros, también nos configuró la cabeza, también nos obligó a hacer de formas que quizás no nos son las mejores, y eso después se traslada a las violencias que ejercemos sobre las mujeres. Maestro, Ya estoy anotando para ir al teatro a ver las 2 obras. hablemos Qué de bueno. higiene sexual. ¿Qué querés hablar de higiene sexual del Que soltero? parte de un texto que es verdad el texto. Sí, 1910, Ciro Bayo. Que es divertido. Era un poeta, novelista, bohemio español que viajó por todo el mundo. Aparentemente esos viajes, bueno, tenía fama de ser un bastante mujeriego. Alguien le encargó en un momento un libro. Él tenía novelas, tenía incluso una historia de la Argentina, porque estuvo por Argentina. Estamos hablando del principio del siglo XX. Alguien le encargó un manual de higiene sexual para hombres en su momento, suponiendo que imagino que tenía mucha experiencia sexual. Que no sé qué es la higiene. Bueno, es lo que hoy sería la ESI en ese momento. Es un manual de sexología, pero claro, de principio del siglo XX, con una mirada absolutamente masculina, no necesariamente más machista, porque el tipo era un poeta bohemio, o sea, tenía una cabeza bastante abierta, bastante libre. Hay un capítulo donde habla de la importancia del no es no, por ejemplo, cosa que nos parece ahora que en esa época era imposible, pero sí, un tipo decía, che, cuando una mujer dice que no, es no. Eso enseñaba ese manual. También enseñaba, hay un capítulo que se pregunta si los hombres deben llegar o no célibes al matrimonio, si pueden tener, un soltero puede tener amigas o no, y dice cosas como que las mujeres son más emocionales y los hombres más racionales. Hay un montón de cuestiones que por supuesto las vemos de hoy y nos hacen gracia, nos parecen viejas, pero también había buenas intenciones. Ese es el libro más exitoso de él, que tiene muchos libros. Era amigo íntimo de Pío Baroja, con quien nace el Camino de Santiago y recorre España. Sin embargo, el libro que se reeditó varias veces. De hecho, la edición que tengo yo, que la tenía mi abuelo en su casa en Comodoro Rivadavia, mi abuelo que era seminarista, tenía ese libro forrado de blanco, oculto en la biblioteca. Yo a los 12 años lo encontré y era mi Playboy prácticamente. No había más para ver que eso. Era la edición de él, era de 1920. Se reeditó varias veces hasta 1950 y después incluso le piden otro, las parte 2, y después, bueno, se pierde el rastro de este hombre, del que solo se consigue ese libro a través de las redes. Y bueno, y obviamente vos hiciste otra cosa. Claro, yo a partir de eso, en principio de mi experiencia personal, de los 12 años en la época del despertar sexual, donde en esa época no teníamos educación sexual integral y yo no tenía la valentía necesaria para ir al kiosco a comprar ninguna revista pornográfica, igual no me hubiera educado mucho, pero bueno, algo era algo. Claro. Entonces, por un lado, retomé ese título para acompañar la historia de Junior, el protagonista del libro, que va creciendo desde que el pibe entra en el jardín de infantes y deja de ser un ser humano libre, un espíritu libre, y empiezan a decirle, bueno, vos te tenés que vestir de azul, la corbatita azul, vos tenés que ser bueno para los deportes, vos tenés que arreglar tus problemas a las trompadas, vos no podés llorar, vos tenés que tener muchas mujeres. Bueno, todos los mandamientos, empieza a recibir todos los mandamientos de masculinidad en el jardín, en el preescolar, primaria, secundaria, crece, universidad, hasta los 40 años y la época del feminismo, de esta cuarta ola de feminismo, y cómo él intenta hacer algo con todo eso. La ¿no? familia no lo ayuda mucho. Y la familia es una familia también seteada de la misma manera, ¿no? Con hablaba de mi abuelo era un tipo que hablaba muy poquito, no se le conocía la voz, nunca te iba a decir si estaba mal, jamás, era todo silencio, lo único que hacía el tipo era despertarse y a trabajar y volver a su casa. Esa era su vida. Y mi abuela pobre, ¿no? Cuando íbamos nosotros, nos hablaba a nosotros porque no podía hablar con su marido. Patrón de comportamiento que seguramente también tenían nuestros padres. A los hombres nos enseñan a que no podemos llorar, que significa que no podemos demostrarnos frágiles, no podemos decir lo que nos pasa. Hiciste una mesa redonda, coordinaste sobre el escritor y el trabajo. Uh-huh. ¿Cómo fue? Hablando de sindicatos. Sí, desde hace unos años estamos con un grupo de escritores y escritoras. Estamos armando un proto sindicato de escritores que se llama Unión de Escritoras y Escritores. Nuestra base es la idea del escritor como trabajador, ¿no? Que parece una pavada, pero no lo es porque muchos escritores no se reconocen trabajadores. ¿Qué quiere decir que somos trabajadores? No necesariamente que estamos en relación de dependencia con una editorial, pero quiere decir que cuando nosotros escribimos un libro, una novela, lo que sea, ponemos ahí nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra dedicación, dejamos de hacer otras cosas. Años. Nuestros años.
Ese texto después se lo mandamos a una editorial. La editorial le paga al que hace la tapa, al que corrige, al distribuidor, al papel, a todos. Y a los autores muchas veces no nos pagan. Si nos pagan el 10% sobre el precio de tapa. El precio de tapa. El 10%. A 6 meses, a los 6 meses que viniste el libro te dicen cuánto, te dicen ellos, vendiste tanto, das a ver si es verdad. Y después además se toman 2 meses más para darte la plata. O sea, 8 meses, en un país con la inflación que tenemos acá. Te morís. Yo en julio cobré los libros que, en julio voy a cobrar los libros que vendí, por ejemplo, a fines de diciembre en Navidad. La venta de navideña a mí recién me va a llegar en julio, cuánto vendí, y la voy a cobrar entre agosto y septiembre, con suerte. Y es en el mejor de los casos. Estoy hablando de alguien que ya cobró adelante y cobran 10%. Ahí está la foto. Muy bien. La ¿Qué producción que Bueno, tenemos? estuvimos con Ana María Yuba, que es Ani una Yuba, gran sí. trabajadora, además de autora, es una trabajadora de libro porque Escribe todo el tiempo. tiene un montón de libros de literatura infantil, que además en la literatura infantil y juvenil hay un mercado mucho más amplio, más sólido, entonces el tema de la plata es más importante. Es verdad que en la literatura para adultos a veces son tiradas chiquitas, no se vende mucho, entonces tampoco hay tanto para repartir, pero la verdad es que las editoriales siempre dicen que los autores somos socios o somos nuestros socios, pero no somos un socio muy mal llevado, ¿no? Muy pobre. Muy estafado en Muy general. pobre. Y después van a la librería, se compran un libro, se compran La higiene sexual del soltero, editorial Tusquets. En algunas librerías hay 3 cuotas sin interés. ¿En serio? Es dato a tener en cuenta, sí, porque si no los libros están en un precio exorbitante. Y además los puedo invitar el 2 de mayo, jueves 2 de mayo, 17:30. Vamos a estar en el ciclo de diálogo de escritoras y escritores de Argentina, en la Feria del Libro, ¿Con quién? junto con Federico Jammer. Un amigo. Sí, amigazo, un gran amigo. escritor, gran persona. Lucho Fabri, que es un ensayista que está dedicado al tema de las masculinidades. Y Gonzalo Aguilar en la coordinación, hablando sobre ya no hay hombres o ya no queremos hombres. Con Federico y con Areto estuvimos en la Feria del Libro de Santiago del Estero. Ujú. Decirle que te cuente las charlas en la cena. Le voy a preguntar, ¿se puede contar en público o solamente en privado? Tiene que ser eso.